Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la novena píldora formativa en miocardiopatía hipertrófica. Soy Teresa Guiberteau, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Antes de empezar, como siempre, quiero explicaros brevemente la dinámica de la sesión. En primer lugar, os recordamos que es importante que mantengáis las cámaras y los micrófonos desactivados para evitar interrupciones durante la presentación. La píldora quedará grabada por si queréis revisarla o compartirla posteriormente. Además, os animamos a enviar vuestras preguntas a través del chat, las cuales finalizaremos al final de la sesión. Sin más, doy paso a Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatías Hipertróficas, quien se encargará de presentar a nuestra ponente de hoy. Hola, buenas tardes. Soy Susana y bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Miriam Soria Serrano, que es enfermera en la unidad de cardiopatías familiares del Hospital Puerta de Hierro, y nos va a hablar de cómo tenemos que cuidar el corazón en la mujer, asesoramiento reproductivo, embarazo y seguimiento en la miocardiopatía hipertrófica. Cuando quieras, Miriam, puedes comenzar. Hola, hola, buenas tardes. Como me han presentado Teresa y Susana, soy Miriam y nada, vamos a hablar un poquito del asesoramiento del consejo reproductivo en el embarazo y empiezo a compartir la presentación. Vale, pues lo primero, cuando la pareja llega a nuestra consulta para pedir un consejo reproductivo, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay un estudio genético hecho en la familia. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque saber el resultado genético nos puede ayudar a dar un mejor asesoramiento a esta pareja, porque las opciones que tenemos va a depender un poquito de ese resultado. Entonces, si el resultado todavía está pendiente, a nuestra pareja podemos recomendarle que esperen al resultado para tener una mejor recomendación en este sentido. Luego, cuando tenemos el resultado del estudio genético, pues tenemos varias opciones. En él podemos encontrar que hay una variante causal de la enfermedad y en este caso tenemos varias opciones para poder evitar transmitir esa variante a nuestra descendencia, que son la adopción, la donación de gametos, la selección embrionaria mediante la fecundación in vitro, que en este método lo que se haría es seleccionar los embriones que no tienen la variante e implantarlos, para así evitar que esa variante se transmita al feto. Y luego también en estas consultas también se les habla sobre el método natural, que el porcentaje de probabilidad para que se transfiera esa variante va a depender un poquito del tipo de variante. Por eso siempre es importante saber el estudio genético de la familia. La mayoría de las variantes o las más comunes que se dan en la miocardiopatía hipertrófica suelen ser las autosómicas dominantes. Entonces, en este caso, la probabilidad de que se transfiera es de un 50%, pero hay que tener en cuenta que hay otras variantes no tan comunes que el porcentaje puede variar y eso es importante transmitirlo a la pareja para que lo tenga en cuenta para el momento de elección del método en el que quieren ser padres. Luego, otra opción que nos podemos encontrar en el estudio genético es que haya una genética negativa o una variante de significado incierto. Variante de significado incierto quiere decir que esta variante en el momento actual no podemos decir que sea la causante de la enfermedad. Entonces, en este caso, las opciones que le podemos dar a nuestra pareja sería la adopción, la donación de gametos y el método natural, que en este caso no podemos hablar de la probabilidad de que se vaya a desarrollar o no la enfermedad, porque no lo sabemos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nuestra pareja llega a la consulta es saber quién de los dos es el que padece la miocardiopatía hipertrófica o es portador de la variante genética. Esto también es muy importante porque con ello va a hacer que hagamos un seguimiento. Es importante porque tenemos que ver el seguimiento que hay que hacer a cada uno. Por ejemplo, si el portador o el afecto de la miocardiopatía hipertrófica es el hombre, el seguimiento va a ser el habitual, según su situación clínica. En cambio, si la que es portadora o padece la miocardiopatía hipertrófica es la mujer, aquí tenemos que dar una serie de recomendaciones y dar una serie de consejos. Lo primero, en la mujer lo que tendríamos que ver es que según su situación clínica, si está contraindicado o no el embarazo. Eso sería lo primordial. Y luego ya
habría que comentarle los posibles riesgos que podría tener quedarse embarazada. Todo ello va a depender un poquito de la situación clínica del paciente, si tiene síntomas, si tiene más antecedentes personales. Entonces es importante tener una valoración global de la paciente. Además, también a la mujer le debemos de decir que es importante que cuando se quede en estado nos lo comunique, porque en las pacientes embarazadas y que padecen la miocardiopatía hipertrófica se hace un seguimiento más estricto. Y además habría que valorar si está con tratamiento médico, si hay que modificar o sustituir alguno de sus tratamientos, porque como ya sabemos, en las embarazadas hay medicaciones contraindicadas. Luego, cuando nuestra paciente se queda embarazada, ¿qué tiene que saber? Pues que el embarazo en las pacientes con miocardiopatía hipertrófica suele ser bien tolerado, pero como ya sabemos que el embarazo de por sí en las mujeres produce una serie de modificaciones en nuestro organismo, una de ellas es el volumen sanguíneo, pues tienen que tener en cuenta que son más susceptibles a que aparezcan síntomas si no lo tienen, o si tienen síntomas ya antes de estar embarazadas, que estos pueden empeorar. Los síntomas más comunes que pueden aparecer durante el embarazo es la insuficiencia cardíaca, arritmias o que aparezca una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por ello, para poder controlar si aparecen o no, si empeora el estado de nuestra paciente, el seguimiento en las embarazadas se suele hacer cada 2 o 3 meses, es decir, mínimo una visita por cada trimestre del embarazo. Luego, esto puede variar dependiendo de la sintomatología o de la situación clínica de la paciente, que puede llegar a ser ese seguimiento, a lo mejor 2 visitas por cada trimestre. Pero esto, como siempre, va a ser muy personalizado a la paciente y según cómo se encuentre. Luego, otra de las preguntas que se suelen hacer las embarazadas, sobre todo cuando llega al final del embarazo, es cómo va a ser su parto. Si obligatoriamente tiene que ser cesárea por la patología que tienen, o puede ser vaginal. Entonces, tienen que saber que la mayoría de los embarazos en las pacientes con miocardiopatía hipertrófica se suele recomendar el parto vaginal. Sí que es verdad que en pacientes que tienen una sintomatología más grave o una obstrucción más significativa, se puede llegar a recomendar un parto vaginal, pero acortando el periodo expulsivo, ya que en este es donde más problemas a lo mejor puede traer a la embarazada si se alarga mucho. Y también, si esa sintomatología es muy grave o esa obstrucción es demasiado grave, se puede llegar a programar el parto o llegar a recomendar una cesárea. También hay que tener en cuenta que el cardiólogo puede recomendar un parto vaginal, pero también están las recomendaciones por parte de ginecología obstetricia, que también hay que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, es muy importante que la embarazada sepa que tiene que tener un seguimiento conjunto entre cardiología y ginecología obstetricia para tener un embarazo lo mejor posible. Luego, cuando tenemos a los niños, ¿qué pasa en este momento? Nos solemos hacer la pregunta de cuándo empezar a hacer el cribado o el screening a nuestros niños. Cuando la madre o el padre tiene la miocardiopatía hipertrófica. Pues se suele recomendar empezar a hacer el cribado a partir de los 9 y 10 años. Las pruebas que se suelen realizar a los niños suelen ser un electro y un eco, y el seguimiento en los niños suele ser cada 1 o 2 años, siempre que no aparezca la hipertrofia. Además, otra de las preguntas que más se suelen hacer es cuándo es la edad conveniente para realizar el estudio genético si en nuestra familia hay una variante causal de la enfermedad. Nosotros solemos recomendarlo hacerlo a partir de los 15-16 años, que es más o menos cuando el niño ya también puede decidir si quiere realizárselo o no. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque ya ellos puedan decidir, legalmente la mayoría de edad es a partir de los 18. Entonces, para realizar esta prueba, tendrían que firmar el consentimiento informado tanto los padres como el niño. Y ahora que hay tantas parejas que están divorciadas o separadas, tienen que tener en cuenta que para poder llevar a cabo esta prueba, el consentimiento tiene que estar firmado por ambos progenitores. Si no está firmado por ambos, la prueba no se va a llegar a realizar hasta que no esté firmado. Cuando realizamos el estudio genético en nuestros hijos, ¿qué nos podemos encontrar? Pues que sea portador de la variante causal. En este caso, se seguiría haciendo el seguimiento cada 1 o 2 años, con electro y eco, para ver si se desarrolla o no la enfermedad.
y luego tenemos la opción de que salga que no es portador de la variante causal. En este caso, se daría el alta. Luego, ay, se me ha ido. En el ámbito de los adultos, ¿cuándo empezar a hacer la genética? ¿Cuándo empezar a realizar el seguimiento? Pues el seguimiento en los adultos va a depender mucho del estudio genético. Porque, por ejemplo, si la genética es negativa o hay una variante de significado incierto, el estudio genético se va a hacer en los adultos a los familiares del primer grado. El seguimiento va a ser mediante un electro y un eco y se va a realizar cada 2 o 3 años. Y este seguimiento se va a llevar a cabo hasta los 60-65 años si no ha aparecido durante esta etapa la miocardiopatía hipertrófica. Si apareciera durante esta etapa la enfermedad, pues los seguimientos cambiarían y podrían ser algo más estrechos. Todo va a depender también de la situación clínica del paciente. Luego, si tenemos una variante causante de la enfermedad, en este caso se va a recomendar hacer el estudio genético a todos los familiares y los familiares que sean portadores de la variante se va a hacer un seguimiento cada 1 o 2 años. Esto va a depender un poquito de los resultados de las pruebas y de cómo se vaya encontrando el paciente. Y luego también puede salir que el familiar no sea portador de la variante causal. En este caso se daría el alta al paciente. Esto es todo, espero que os haya resuelto algunas dudas y si hay alguna pregunta o algo, pues intentaré resolverla. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Me ha parecido súper interesante. Es muy gratificante, ¿no? Ver cómo las cosas van avanzando y para hacer un mejor manejo, ¿no? Así creando conciencia, pues de esta manera, ¿no? La gente puede identificar y tratar la afección a tiempo para llevar así un embarazo seguro. Si os parece, pasamos a las preguntas. A mí, para empezar, se me ocurre una, Miriam, que en vuestro centro, por ejemplo, si va una paciente, ¿no? Eh, para planificar su embarazo. ¿Existen unos criterios específicos para evaluar la seguridad del embarazo? A ver, es que la seguridad en sí no la podemos dar porque no sabemos cómo la paciente va a llevar el embarazo, porque va a depender mucho de la sintomatología, de la situación clínica, de los antecedentes personales. Sí que es verdad que en las consultas, si ellos nos preguntan que quedarse embarazada, se van a mirar mucho la situación de la paciente, los antecedentes personales y se le pone un poco en contexto de los posibles riesgos que puede tener en ella el embarazo, pero nosotros no podemos prevenir nunca qué sintomatología o cómo va a poder. Entonces es muy complicado llevar una seguridad y decir que el embarazo va a ir bien, porque es muy complicado. Porque me imagino que en el momento que se plantea el quedarse embarazada, ¿no? Ahí tenéis que mirar, entiendo, ¿no? Pues una ecografía previa, ¿no? Para saber en qué estado se encuentra, un electro o... Se suele hacer un electro, un eco y a veces hasta una analítica si fuera necesario, pero lo más principal es el que se suele hacer es un eco y una ecografía para saber cómo está la paciente. Vale. Ana. Miriam, por ejemplo, yo cuando me quedé embarazada, bueno, yo de lo que os he explicado en mi caso no tengo diagnosticado el gen que provoca la patología. Entonces, bueno, cuando me enteré ya estaba embarazada. En mi caso me decían los cardiólogos que el quedarse embarazada implicaba que hubiera un aumento del grosor de de esa parte gruesa, ¿no? Del corazón y con cada embarazo ese grosor iba aumentando. Entonces, en aquella época, porque ya mis hijos ya son mayores, ya tienen 25 años, pues la verdad que no se animaba mucho a que te quedaras embarazada porque lo que estaban haciendo era ponerte, por así decirlo, un poco más en peligro, ¿no? Porque si ya tenías un 25 milímetros de grosor, pues eso iba a aumentar con cada embarazo o aunque no llegara a fin, ¿no? Que tuvieras al final una interrupción al embarazo. Entonces, muchos cardiólogos pues no son partidarios de recomendar el embarazo. Esto me imagino que a lo largo del tiempo ha cambiado, que bueno, por lo que tú ves, por lo que estás diciendo, como que la gente se pueda animar a tener hijos. Porque sí que Y conozco porque muchas socias que no han decidido no tenerlos porque se lo han puesto muy difícil.
Sí, no hay muchas revisiones, pero en las que se han visto, la miocardiopatía hipertrófica es una de las enfermedades que mejor tolera el embarazo. Sí que es verdad que va a depender mucho de cómo se encuentre también la situación basal de la paciente, porque si la paciente tiene unos síntomas que están muy mal, que se controlan muy mal o una obstrucción bastante grave, pues a lo mejor en ese ámbito sí que se puede a lo mejor no recomendar el embarazo por la situación clínica, pero si está todo bastante controlado y la paciente se encuentra en una situación clínica bastante buena, pues no tiene por qué haber ningún problema. Sí que es verdad que, como he dicho anteriormente, estas pacientes son más susceptibles a que aparezcan síntomas si no los tienen previamente o a que esos síntomas se empeoren, pero por eso se hacen unos seguimientos más estrictos y se hacen ecografías y electros para ver si evoluciona o no la enfermedad y si aparece alguna sintomatología poder tratarla. Porque como has comentado, ¿no? Trabajáis en conjunto con, me imagino, con la consulta de alto riesgo de ginecología. Sí, se recomienda pues eso, se está un poco en contacto con ginecología obstetricia, pues siempre pues son ellos a lo mejor los que te mandan a la paciente o, si no- o nosotros en el informe a la paciente se le puede decir que informe a su ginecólogo de ciertas cosas, sí que ahí tiene que haber un poco de conexión entre ambas. Porque normalmente las embarazadas con hipertrófica llegan a término en el embarazo o normalmente se intenta adelantar un poco antes de llegar a las 40 semanas. En la mayoría puede ser que sí, si no hay ningún inconveniente entre medias o aparecen síntomas bastante graves, que como siempre pueden aparecer, pero no es lo más habitual, sí suelen llegar a término. De todas maneras, también juegan otros papeles. A veces no es el papel cardiológico, sino otro tipo de patologías que tiene la paciente lo que hace que no se pueda llegar a término el embarazo. Por eso hay que hacer una valoración integral de la paciente para saber, pero la mayoría se suele recomendar el parto vaginal y suelen llegar a término. Vale. ¿Hay mayor incidencia, por ejemplo, de complicaciones tromboembólicas en embarazadas con miocardiopatía hipertrófica? Pues a ver, sí que es verdad que las pacientes ya de por sí, por la miocardiopatía hipertrófica, que no estén embarazadas, tienen más riesgo de tromboembolismo. Entonces, ese riesgo existe. Pero siempre se tiene en cuenta y se valora si es necesario poner medicación o no, en el caso que fuera necesaria. Pero sí que claro que hay riesgo de tromboembolismo. Ya. Eh, por ejemplo, a vosotros en la consulta, ¿no? ¿Qué pruebas diagnósticas son imprescindibles? Como has comentado, ¿no? El eco. El Eh, eco, el electro y en la embarazada casi siempre también se suele mandar una analítica. Porque el problema es que los síntomas más comunes que pueden aparecer, sobre todo suelen aparecer en el tercer trimestre o en el posparto, porque son la insuficiencia cardíaca, la arritmia. Entonces, los síntomas de insuficiencia cardíaca, como la disnea o el hinchazón de las piernas, es complicado saber si son debido al propio embarazo, porque sabemos que ya las embarazadas en el último trimestre suelen tender a hincharse las piernas, a tener un poco más de fatiga, pues por eso, porque al final nuestro organismo por el propio embarazo tiene cambios. Entonces, la analítica con uno de los parámetros como es el NT-proBNP nos puede indicar si esos síntomas son del propio embarazo o es que está apareciendo la insuficiencia cardíaca o que puede estar empeorando. Porque si ese nivel va aumentando progresivamente, nos puede a nosotros dar a intuir que no puede ser del embarazo, sino que puede ser algo de la patología. Entonces, por eso la analítica también es una de las pruebas que se suelen pedir. Porque, bueno, estamos hablando mucho del embarazo, pero casi que tiene la misma importancia más, ¿no? El posparto. Sí, claro, porque el posparto también al final, la recuperación y eso, pues ya sabemos que en el embarazo, cuando una persona sana, también el posparto es importante y es donde aparecen también sintomatología. Entonces aquí también es importante para ver la recuperación y cómo, hasta que el organismo vuelve otra vez a su sitio, se podría decir, pues también es importante ver cómo evoluciona nuestra paciente. Susana, creo que querías Y comentar algo. sí, quería comentarle, antes hablabas de la conexión con con ginecología obstetricia. ¿Tú crees que es importante que estuviera incluida más relacionada pues con las unidades multidisciplinares de familiares? Porque en muchos sitios estamos solicitando que sean unidades multidisciplinares y con un componente de especialistas, ¿no? Y sí.
que en algunos centros están conectados, por así decirlo, como decías tú, o le dais un informe para que vaya a lo que es a ginecología y que ellos lo valoren, pero realmente cuando se ve un caso, por ejemplo, en vuestro centro, dentro de ese equipo que ve el caso, está reunido con vosotros también un ginecólogo que pueda valorar, ¿no?, la situación del paciente, o lo ve, o está separado, es decir, hay una conexión, pero no está dentro de ese grupo No, de en nuestra especialistas. unidad no hay no hay nadie de ginecología ni obstetricia, está separado, pero sí que es verdad que si hay algo, pues al final te pones en contacto con ellos, pero no está dentro de la unidad. En nuestro hospital no sé Sí, si a lo mejor en otros sí que están, porque ya esto va a depender mucho de los hospitales, pero en el claro. nuestro Claro, es que si no, al final, al no estar, por así decirlo, unidos, ¿no? Como que se pasan la bola, o al menos eso es lo que está pasando en algunos hospitales, ¿no? A esto díselo al ginecólogo, y el ginecólogo, pues yo desde mi punto de vista, como que tengo que estar yo en el parto y todo esto, pues necesito coordinarme con el otro, y como que en algunos centros te falta un poco esa conexión, ¿no? Y un poco desde tu punto de vista, ¿no?, como enfermera, decir, pues yo creo que sí, que también a la hora de valorar, ¿no?, eso, que debería estar ahí dentro de esa valoración, ¿no?, de decir, pues oye, estos son los riesgos, esto implica, para que la persona después decida, porque sí que mucha gente, alguna, pues no decide tener el hijo por los riesgos, y entonces ya no le hablan de más opciones, pues lo pone muy mal. Y lo que te decía, que han cambiado mucho a lo largo de los años, y hay socios que no han tenido hijos, y actualmente hay gente en algunos hospitales que o le dan la opción, pues lo que hablabas antes, de que se valore el gen, ¿no?, y que se pueda suprimir esa mutación y que puedan tener el hijo, ¿no?, lo que es in vitro. Y otros hospitales lo que hacen, dicen, no, quédate tú embarazada, te hacemos la prueba después y después decides si abortar. A mí me parece que a nivel psicológico para una madre es peor esta segunda opción que la primera. Sí, claro, yo pienso lo mismo. A mi propia opinión, yo creo que psicológicamente afecta más la segunda que la primera, porque en la primera al final sí que está haciendo una selección del embrión, pero no te están haciendo abortar. Yo creo que ya tener el feto dentro y que te digan que tienes que abortar o algo, yo creo que psicológicamente puede ser peor, pero claro, eso yo luego ya cada uno tiene su punto de vista y cada uno pues opina una cosa. Pero yo creo que sí Claro. que la segunda opción psicológicamente puede afectar más a la pareja. Y Y además se- la complejidad de que se lleva a cabo, porque conozco alguna paciente que está intentándolo y lo prueba un montón de veces, lo que es in vitro, y no es capaz, se le está pasando el tiempo porque los tiempos son muy largos a la hora de acortar esas fechas, ¿no? Porque hay un tiempo de reproducción que es mejor, que no es lo mismo tener con 40 que tenerlos con 20. Entonces, claro. entre que los plazos se van alargando, entonces, bueno, eso debería estar un poco, es algo que también tenemos que trabajar un poco en ello, ¿no? En un poco dar un poco más de apoyo en información, ¿no?, a las mujeres que quieran en ese tiempo reproductivo poder tenerlo, y, Sí, y que, y que haya un acompañamiento, alguien que oriente, porque vosotros desde enfermería orientáis, pero al final no es lo que me comentabas antes, ¿no?, que tampoco es algo que sea muy estudiado, muy. Claro, estamos hablando a lo largo de la historia de la miocardiopatía hipertrófica, ahora estamos conociendo más avances y más cosas, ¿no?, que hace años. Sí, por suerte, sí, bueno, ahora está la posibilidad de lo que hablamos, ¿no? De estudiar el gen, ¿no? Y de poder hacer una selección Mm. genética. Pero sí que es verdad que, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que en el momento que se decida el llevar a cabo un embarazo tiene que ser de forma segura, ¿no? Porque al final sufren las consecuencias los que vienen detrás, ¿no? Mm. así es, por eso pues se le explica un poquito en la consulta por los posibles riesgos, si es conveniente o no que se quede embarazada, todo eso en la consulta de consejo reproductivo se lleva a cabo y también es importante en la consulta esa si hay mucho riesgo, pues decirle, pues eso, comentarlo con la paciente, de los riesgos que puede conllevar el embarazo y el posible parto. Por eso, pero claro, todo eso va a depender de la situación clínica de la paciente y hacer una valoración integral, porque Bueno, la cada paciente importancia de planificar.
No, Miriam, de tenerlo todo planificado y estar pendiente, ¿no? De las posibles amenazas que se pueda tener durante, ¿no? Así es, por eso el seguimiento más estricto que se hace en las embarazadas con esta enfermedad, para poder actuar lo antes posible, si Mira, aparece. me preguntan por el chat que si aparece insuficiencia cardíaca durante el embarazo, ¿cómo sería el manejo de la misma? Pues el manejo de la insuficiencia cardíaca pues se vería, a ver, es que va a depender un poquito de los síntomas y cómo se encuentra la paciente, porque la insuficiencia cardíaca tiene varios, puede ser leve, puede ser más moderada, pero se intentaría manejar, si es posible, sin medicación, y si hay que poner medicación, pues se puede poner, porque hay fármacos que se pueden poner en las embarazadas. Sé habría que valorar cuáles sí y cuáles no, pero se pueden poner fármacos para controlar esos síntomas. ¿Qué fármacos, por ejemplo, se usan para el tratamiento de la Pues insuficiencia mira, cardíaca? los betabloqueantes, por ejemplo, si la paciente ya los está tomando desde un principio, antes de quedarse embarazada, no se recomienda retirarlos. Sí que es verdad que hay que valorar qué tipo de betabloqueante está tomando, pues si hay que sustituirlo por otro, porque hay betabloqueantes que no se pueden tomar en embarazo, pero hay otro tipo de betabloqueantes que sí, entonces se cambiaría. Los diuréticos, pues también hay que valorar a ver cuáles sí, cuáles no, si tuviera que tomar. Entonces, hay que valorar pues eso, pero hay medicaciones que se pueden dar. También hay fármacos antiarrítmicos, si aparecieran arritmias, hay fármacos antiarrítmicos que se pueden dar en el embarazo. Entonces, pues eso, lo importante es eso, valorar y ver qué medicación sería adecuada si hubiera que darla. Para Porque con- aumenta el riesgo de arritmias durante el embarazo, Miriam. Puede haber arritmias, sí, podrían aparecer. No es una probabilidad muy alta, pero pueden aparecer las arritmias en las embarazadas con miocardiopatía hipertrófica. Vale. Susana. Con el tema de tratamientos, a mí se me viene una pregunta que es más nueva, ¿no? Ahora hay el nuevo medicamento que están con los ensayos clínicos de algunas mujeres y están entrando dentro del ensayo. Entonces, bueno, hace unos días una chica entró a un ensayo justamente ahí en Madrid para tomar el medicamento de Nostrutiva y entonces le dijeron que tenía que tomar anticonceptivos porque si no, no podría em, entrar dentro del ensayo clínico. Y claro, yo decía, claro, eso sí que seguramente es para evitar pues, un medicamento que está en ensayo clínico, pero claro, esto genera preguntas de, imagínate una persona joven, la obstructiva, el medicamento ya no es un ensayo clínico, que ya está tomando la medicación porque ya está aprobada, que se lo vean para mejorar la calidad, ¿no? del paciente y que te lo empiecen a dar y que decida pues al 4 o 5 años como mujer querer tener un hijo, ¿no? Eh, no sé si puede dejar, la pregunta que se hace es, tiene que dejar, porque lo que nos han dicho es que es un medicamento de que es por vida, que una vez que lo empiezas y vas mejorando, si lo dejas, pues puedes ir para atrás con lo que es la patología. Entonces, esas personas que empiecen jóvenes a tomar la medicación, eh, po- entiendo que ya no es ensayo, podrían tener hijos tomando el Mavacantén o el Aficantén, que son los medicamentos que se están tomando actualmente. Eso lo suele valorar sobre todo el médico, porque hay que valorar muchas partes. Hay que valorar la situación de la clínica de la paciente, como hemos dicho, cómo se encuentra, los síntomas, en qué fase de la miocardiopatía se encuentra, si está muy avanzada o no. Entonces, habría que valorar un poquito todo. Pero son los médicos sobre todo los que valoran si la medicación es adecuada o no, si se puede cambiar por otra o sustituirla, o si puede seguir tomando esa. Todo eso es que hay que hacer una valoración. No se puede decir así exactamente Sí, dejarla o no. Hay que hacer una claro, valoración general. Es que si la gente está no relacionando es que está relacionando que tomando la medicación, ¿no? Como los ensayos, lo están protegiendo porque no haya un estudios, ¿no? De que cómo puede afectar en el embarazo, ¿no? Esa medicación, claro, entonces lo relacionan a los pacientes que ya lo están tomando, entonces yo no podré tener hijos tomando esta nueva medicación. Entonces se plantean, pues yo estoy bien, me sienta bien la medicación, pues nada, pero al final le queda esa parte de si pueden tener, y yo les digo que hay que dar un poco de tiempo, ¿no? Porque después vendrán ensayos pues, pues para las mujeres, para los niños, para las mujeres embarazadas, que esto es un También. aprendizaje para todos, cada vez ¿no? hay más ensayos, hay más cosas y bueno, sí que es verdad que en los ensayos clínicos la mayoría
sí que es una de los criterios que pones eso de no quedarse embarazado durante el ensayo clínico. Por eso la toma de anticonceptivos. Más que entonces, pero hay que valorar todo desde una valoración íntegra de la paciente para saber bien qué consejos dar. Por eso se recomienda pues, el asesoramiento reproductivo y que cuando la persona se quiera quedar embarazada, pues comentarlo con su cardiólogo para ver todas las opciones que hay y valorarlo y que lo valoren bien y así puedan tomar una decisión con mucha más información. Surge otra pregunta por el chat, Miriam. Pablo pregunta que si nos sabrías decir qué porcentaje de pacientes con hipertrófica terminan necesitando un DAI. Pues ahí no te sabía decir exactamente, porque eso lo llevan más los médicos que nosotras. Entonces sí que hay pacientes con miocardiopatía hipertrófica que acaban con DAI, pero no podría saber decirte exactamente el porcentaje. Mira, Pablo, si quieres, hay una píldora de dispositivos que quizás, no recuerdo bien el porcentaje, pero Miguel, el ponente, lo comentó, por si quieres consultarla. Bueno, a mí me parece súper interesante, ¿no? El tema de, al final, de tener en cuenta la genética, ¿no? Porque al final es clave en la hipertrófica. Y el tener una buena planificación e individualizar en cada paciente siempre, ¿no? Un plan es lo que nos salva. ¿Qué opináis vosotras? Sí, es así, una buena planificación y tener toda la información necesaria y y tener un buen seguimiento puede hacer que pues, el embarazo se lleve muchísimo mejor que a lo mejor sin tener esa planificación, porque al final puedes ir adaptándote a lo que vaya apareciendo y ir solucionándolo. Yo Yo desde creo que mi eso punto de es vista, desde mi punto de vista, yo creo que es importante lo que decías, ¿no? Ese asesoramiento reproductivo, porque creo que no lo existen en muchos centros. Que te dicen que tienes la patología y bueno, lo que te trasladan es, sabes que tienes el 50% de transmitirlo a tus hijos y en ti queda la responsabilidad, ¿no? Entonces, como que te lo dejan a ti. Entonces, yo creo que si hubiera, pues eso, unas guías o hubiera pues dentro de las unidades multidisciplinares alguien que asesorara, ¿no? Y que te guiara un poco, pues a esas parejas que sí que quieren tenerlo, pues eso ayudaría mucho. Y hacia lo que tú dices, ¿no? Que te da una tranquilidad, te verías mejor la patología y tampoco sentirías, oye, por encima de que tengo la patología, pues o por encima esto me causa que no puedo tener descendencia. Y bueno, y que puedan solventar esas dudas, ¿no? Que te generan a lo largo del embarazo. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahí que antes preguntabas lo de Manuel, después hacía una pregunta por el tema de la suficiencia, que también mucha gente se lo plantea, ¿no? Que si quedan secuelas tras el parto, si has tenido algún síntoma, por ejemplo, lo del grosor, sí que te comentaba al principio que sí te aumenta, no desaparece después de que das a luz, porque aumenta y aumentó. Y aquí me imagino que se refiere a la insuficiencia cardíaca, de que si tú contraes insuficiencia cardíaca durante el embarazo, que luego si pasa desaparece una vez que has dado a luz, o suele quedarse esa insuficiencia. Pues es que va a depender mucho de la paciente y Ah, dependiendo vale. de pues si ya tenía insuficiencia cardíaca antes, porque a lo mejor si la tenía antes, pues a lo mejor sí que pues agrava más y entonces sí que cuesta un poquito más recuperarla. Va a depender un poquito pues eso de la situación clínica de la paciente, porque es que luego pues cada uno tiene un estado, entonces Otras. no te podría decir exactamente, porque a lo mejor hay pacientes que sí y luego hay otros que no, como dices, el grosor de la pared sí que se queda, sí, eso sí que si se engrosa es muy difícil volver otra vez, como tú has dicho, pero la insuficiencia cardíaca va a depender mucho de la paciente también y de cómo se cojan a tiempo los síntomas y cómo reacciona el tratamiento, si hay que ponerle. Entonces, no te podría decir exactamente porque va a depender de la situación clínica de esa paciente. Yo lo que me ha sorprendido un poco, ¿no? De lo que has explicado a lo largo de lo que yo he vivido, ¿no? Que antiguamente pues recomendaban o estaban más tranquilos si era una cesárea, en el caso de la hipertrofia, tiene que haber un cardiólogo, el obstetricia ahí, antes de que fuera un parto vaginal por los riesgos, ¿no? Que pueda, y cómo ha cambiado, yo me alegro de que haya cambiado, que esto vaya evolucionando y que haya esa posibilidad, ¿no? De o cambiar el gen o dar otras opciones, ¿no? Para que pueda haber una transmisión de familia, ¿no? Porque al final es una enfermedad que es familiar y que se pueda
pues cortar, ¿no? esa transmisión de gen para que no lo transfieras, ¿no? Y que a la vez puedas tener un hijo, ¿no? Que digas, pues mira, tengo esta enfermedad que es familiar, pero a la vez puedo... Entonces, yo me alegra que haya cambiado, que hay algo que trabajar, aún puntos para trabajar, pero bueno, esto lleva un recorrido que es lento, pero bueno, vamos en buen camino. Sí, por suerte se va generando conciencia, ¿no? Y al final la Mm. gente, pues eso, lo que comentamos, planifica, no, que cada vez estamos menos excluidos, ¿no? Pues eso, de tener hijos, siempre y cuando pues se tenga una buena planificación. Pues no sé si tienes que comentar algo más, Susana. No, yo creo que quedó todo muy claro y de hecho con la píldora creo que va a ayudar a la gente, porque sí que hay socias que estoy hablando y no saben, en algunos centros no les dan la posibilidad de eso, de que exista la posibilidad de estudiar el GEG lo que te digo, a día de hoy, ¿no? En el siglo que estamos y en el año que estamos, él le recomienda no tener hijos. Entonces, esto que sirva de información, ¿no? Para todas las mujeres de España o fuera de España, que sepan que hay otras opciones, que a lo mejor en su zona aún no están muy informados, pues habrá que trabajar hacia ese campo, pero creo que es importante. Y yo me tomo la nota, lo del asesoramiento reproductivo, porque como sabéis vamos a hacer el siguiente libro, vamos a implicar a distintos cardiólogos de España para hacer el siguiente libro y queremos hacer el libro médico-paciente. Y una parte importante consideramos la del embarazo, de ese asesoramiento reproductivo. Entonces podría ser, ya no digo libro, pero también se me viene si tenemos algo más pequeñito, no sé, Miria, ¿cómo lo verías tú para que en lo que son las unidades de familiares hubiera algún folleto explicativo o algo que recogiera así esas buenas prácticas, ¿no? Esa buena información de distintos especialistas que no solo es la transmisión vuestra verbal, ¿no? Sino decir, pues mira, hay este documento, lo podéis consultar y oye, que si te toca un especialista que no tiene ni idea, haya una parte a donde se pueda recurrir, ¿no? Pues a lo mejor sería algo que nos deberíamos de replantear y darle una vuelta, que a lo mejor sería interesante. Es algo Ahí, que no es, pero podría darse una vuelta, a lo mejor podría ser pues interesante lo que dices. Bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? La creación de un equipo multidisciplinar, que al mm, final es lo que engloba al paciente, ¿no? sí, de hecho, nosotros el libro inicialmente os decía que, bueno, no queríamos así contar mucho, que era médico-paciente, queríamos que lo explicara un médico y a la vez un paciente que hubiera pasado por ello, ¿no? Pongamos el caso, pues en este caso que hablamos hoy de embarazo, pues de cómo ha pasado el embarazo una persona, pues sin saber nada, ¿no? O alguien que lo ha hecho con una mutación, o así, es interesante para otras mujeres. Pero después también pensamos hacer, pues, eh, de forma multidisciplinar, donde se vieran todas, ¿sabes? Todas las unidades y todos los campos que hacen falta o harían falta. ¿Qué pasa? Sería un libro muy denso, entonces a lo mejor lo dejamos para una siguiente parte, ¿no? Pero sí que nos vamos encontrando con distintas especialidades y nos vamos encontrando que todos somos importantes, ¿no? Como una pieza de engranaje para que esto vaya mejor. Y ya empiezo desde el científico que investiga la medicación o la máquina que tenemos que nosotros, que tampoco le damos importancia. Tenemos que hacer la prueba de esfuerzo, tenemos que hacer un eco, pues ese ecografista, darle valor a toda esa gente que tiene que sumar, ¿no? Para que esto nos dé una tranquilidad y una seguridad a todos. Pues sí, para que todo funcione, ¿no? Y que todo esté, como tú Ujú. dices, granado. Bueno, Miriam, para finalizar la píldora, ¿qué mensaje le darías a las pacientes que quieran llevar a cabo una gestación? Pues nada, que consulten siempre con su cardiólogo, que las dudas que tengan, todo que lo consulten sin miedo a nada porque les pueden ayudar y a resolver las dudas que tienen. Y a lo mejor a decidirse más si quedarse embarazadas o no y seguir adelante con ello. Pues sí. Mil millones de gracias por participar hoy, Miriam, y aclararnos tantas dudas. A Eh, vosotros por contar conmigo. en abril nos veremos, ¿vale? Os espero a todos para hablar sobre deporte y actividad física. Susana, Sí, ahí es un tema que también
les interesa mucho a los pacientes, va a dar controversia, porque claro, yo en el grupo que tenemos de pacientes, pues muchos, ay, yo hago piscina, hago natación, ahí vamos a tener también polémica porque depende de la patología, ¿no? Y los síntomas de cada uno, pero sí que también es interesante un tema que hay que tomar un poco conciencia de él y que la gente no se quede en casa porque estoy cansado sin hacer nada y lo importante que es poder hacer algo de deporte y lo que puede ayudar, ¿no? a la patología. Entonces, bueno, creo que va a ser muy interesante también. Pues nos vemos en Gracias, abril. Miriam, por estar aquí con nosotros. Encantada de conocerte. Esto también nos lleva a lo que te decía antes, a unir redes, ¿no? A crear esa red entre hospitales y entre pacientes, ¿no? Y creo que es muy importante el trabajo que estáis haciendo, ayudándonos a visibilizar esos temas, ¿no? que nos interesan. Y bueno, espero conoceros pronto en Muchas persona, ¿no? gracias. Igualmente. Pues lo he dicho, nos vemos en abril. Os esperamos para generar debate, como comenta Susana. Cuidaros. Hasta luego. Hasta luego.